La relación entre trabajadores y empresarios es imprescindible a la hora de poder crear unos buenos bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Teniendo en cuenta que los empresarios aportan toda la estructura y toda la idea del negocio, mientras que los trabajadores aportan su mano de obra, su fuerza y parte de su conocimiento, existe una buena coordinación entre ambos a la hora de poder trabajar. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en este caso existe un tercer socio que influye a la hora de determinar la actividad económica. Y estamos hablando del Estado. El Estado se dedica, como ya hemos tratado en vídeos anteriores, a obtener parte de las rentas producidas tanto por el empresario como por el trabajador. Y es precisamente a lo que nos vamos a dedicar en este vídeo. Vamos a analizar cuál es el papel extractivo del Estado con un ejemplo concreto, una nómina de las que yo tengo como trabajador. Vamos a analizar todos los conceptos más importantes de dicha nómina y ver cuáles son los ingresos y cuáles son las extracciones determinadas por el Estado. Y finalmente desmitificaremos el porcentaje que se dice que el Estado nos extrae de nuestras rentas. Los devengos son la parte productiva de los trabajadores. Hemos de tener en cuenta que algunos trabajadores, tanto los que producen bienes como los que producen servicios, han de tener en cuenta su producción a la hora de determinar un beneficio, tanto para ellos mismos como para su empresario y como para los consumidores. En los casos de ventas o de producción, podemos entender más o menos de manera sencilla qué son los devengos. Y en este caso serían simplemente los productos que han determinado y que han creado los trabajadores. Sin embargo, en el caso de un bien, en este caso un servicio, hemos de tener en cuenta que esos servicios son más complicados de determinar su valor, por lo que en muchos casos lo que se determina es un salario estándar y no existe ningún complemento por productividad. Podéis ver aquí lo que serían los devengos en el caso de un profesor, que es mi caso. Vemos que tenemos unos valores estándar de salario por día o por hora, más algunos complementos adicionales, en este caso por trabajar en secundaria. Si añadimos todas las horas y todos los días trabajados junto con los complementos, obtenemos el valor total de producción, en este caso a través de los devengos. Las deducciones son todos aquellos conceptos que debemos empezar a extraer a partir de la nómina de un trabajador. Principalmente se dividen en dos categorías esenciales: cotizaciones sociales y retenciones por IRPF. Las cotizaciones sociales son aquellos conceptos que en muchas ocasiones se debate si son impuestos o no lo son, aunque desde mi perspectiva claramente son impuestos, ya que no se puede denegar de ellos. Estos conceptos se utilizan principalmente para todos aquellos bienes sociales que están relacionados con el trabajador. En este caso tenemos algunos conceptos como el propio paro, para los casos en los cuales el trabajador no pueda acceder a un empleo y pueda sustraer parte de esos beneficios. Por otra parte, los seguros a la hora de cubrir al trabajador dentro de un accidente laboral y sobre todo para compensar el sistema de pensiones en el cual nos encontramos hoy en día de total capitalización pública. Si sumamos todos estos conceptos, podemos ver el número que aparece a continuación. A partir de aquí, hemos de determinar también las retenciones de IRPF, que son las siglas de el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Este impuesto, aplicado de nuevo sobre todos los trabajadores, se utiliza principalmente para financiar todos aquellos gastos extraordinarios y ordinarios del Estado, como por ejemplo podría ser la sanidad, la educación, la justicia y cualquier otro concepto estatal que os podáis imaginar.
Hemos de tener en cuenta que el IRPF tiene una condición un poco especial con respecto a las cotizaciones sociales y es básicamente un impuesto progresivo. Es decir, no solo se aplica una mayor cantidad sobre aquellos trabajadores que ganan más dinero, sino que además se aplica un mayor porcentaje. Por lo cual, el trabajador que más gana no solamente paga más por ganar más, sino que paga mucho más porque sobre esa mayor cantidad se le aplica un porcentaje más alto. De nuevo, como podéis observar en la imagen, si aplicamos el valor total y el porcentaje de retención, podemos obtener la cantidad total retenida. Hemos de tener en cuenta que esta es una retención actual. Habría que considerar que cuando en junio todos los trabajadores debemos hacer la declaración de la renta, probablemente haya una mayor retención de la que tenemos aquí y deberíamos añadirla. Pero bueno, para considerar unos valores aproximados podemos tener en cuenta simplemente estos números. Una vez determinados los devengos y, en este caso, las retenciones, podemos determinar que el salario líquido a percibir por el trabajador sería simplemente los devengos que ha producido menos las retenciones que se le han extraído. De tal modo que, como podemos ver en la siguiente imagen, aquí quedaría el salario líquido que recibe el trabajador. Como hemos dicho anteriormente, habría que tener en cuenta que quizá parte de la retención de IRPF deba aumentar cuando se haga la declaración de la renta, pero de nuevo, en términos aproximados, podría ser más que suficiente. Sin embargo, hemos de tener en cuenta un concepto que generalmente determina una trampa muy importante a la hora de obtener el porcentaje de retención sobre el salario total. Utilizando los datos anteriores, podemos ver que el salario aproximado rondaría los 1.800 euros y teniendo en cuenta que las deducciones rondan los 600 euros y el salario bruto rondan los 2.400 euros, podemos decir que de manera aproximada este trabajador tendría una retención total del 25%. Sin embargo, en este caso no estamos teniendo en cuenta la segunda pata de las cotizaciones sociales. Como podéis ver en la siguiente imagen, hay una parte de las cotizaciones que aporta el trabajador, que es aquella en la que hemos visto en la imagen anterior, y otra parte mucho más relevante en términos cuantiosos, que es la que aporta la empresa. Sin embargo, muchas veces esto se determina como que la cantidad aquí aportada por la empresa la está pagando la empresa, cuando realmente no es así. Si esta cantidad que acabamos de mostrar la añadimos al salario bruto, obtendríamos lo que conocemos como coste empresa. Es decir, el coste que el trabajador le supone a la empresa. Y como ya podéis imaginaros, el coste total que el trabajador le supone a la empresa siempre ha de ser menor que el beneficio que dicho coste le suponga a la empresa. Porque pensadlo, en el momento en el que un trabajador le supone mayor coste que lo que le produce, ese trabajador es deficitario y por tanto o tiene que aumentar su productividad o será simplemente despedido por ser un elemento extractivo de la empresa. Por tanto, podemos ver que claramente todo el coste empresa, tanto las cotizaciones del trabajador como las cotizaciones de la propia empresa, las termina pagando el empleado, ya que, como hemos dicho, son parte de ese coste que le implican sobre la empresa, es decir, que están implícitos dentro del beneficio que el trabajador genera a la compañía. Por tanto, si queremos hacer el cálculo correcto, hemos de tener en cuenta que las cotizaciones de la empresa suponen tanto un añadido para los devengos del trabajador como un añadido para las cotizaciones del trabajador o lo que es equivalente para las deducciones del trabajador. Como hemos podido ver previamente, en este caso las cotizaciones de la empresa superan los 900 euros, lo que si lo añadimos tanto a devengos como a deducciones, podríamos obtener que el coste total del trabajador, o lo que es lo mismo, la producción mínima de dicho trabajador,
asciende a aproximadamente 3.300 euros. Mientras que las deducciones totales del trabajador, teniendo en cuenta empresariales del propio trabajador y retenciones de IRPF, ascienden a los 1.500 euros aproximadamente. Por tanto, si comparamos estas deducciones y estos devengos con las deducciones y los devengos anteriores, veremos que lo que antes era un 25%, ahora se transforma en un 45%. Y estamos hablando de un salario que no es especialmente alto. Recordemos que el IRPF, al ser progresivo, cuanto mayor es el salario, mayor es no solo el porcentaje, sino además la retención que se aplica. Por lo tanto, hemos podido ver que simplemente en nuestro salario el Estado recauda, en los casos más sencillos, cerca del 50% de lo que un trabajador produce. Y como ya hemos visto, cuanto mayor sea el salario, estos tramos pueden aumentar al 50, 60, 70 o incluso un mayor porcentaje del salario total que produce el trabajador. En este vídeo hemos demostrado claramente que el Estado recauda en torno a la mitad del salario que produce el trabajador. Como ya hemos visto, todo el coste total de empresa tiene que ser igual o inferior a la producción de dicho trabajador, ya que si no, la propia empresa no podría tener beneficios y por lo tanto no podría mantener la estructura productiva que permite serlo al trabajador. Y ahora llega el momento más importante, el de vuestra opinión. ¿Creéis que la recaudación de las empresas, directamente ligada con la extracción de los impuestos, tanto en cotizaciones como en IRPF del Estado, se ve mermada por culpa de dichas extracciones? ¿Pensáis que si la empresa pudiese ahorrarse todo el coste que le implica tener que pagar tantísimos impuestos, que son directamente ligados de la producción del trabajador, podría conseguir que, ahorrando todo este coste, aumentar su productividad y mejorar la calidad? ¿O por el contrario creéis que estas deducciones no influyen en la producción y en la productividad de los trabajadores y que por el contrario deberían aumentarse para mantener ese estado de bienestar con el cual se costean los impuestos? Ha llegado el momento de que opinéis en los comentarios. Seguiremos informando. Hasta entonces, salud y libertad individual.